Muy bien, vamos a continuar hablando aquí del código de ética. Aquí nota en la hoja, página 7, algunas cosas dicen temas éticos, que hay varios puntos en cuanto a cosas personales, como que la vida, muerte, matrimonio, divorcio, consejería, sexo opuesto, los hijos. En otras palabras, debemos ser éticos en cada área. Debemos ser éticos en cada área. ¿Cuál sería un ejemplo de una vida no ética? Bueno, podemos sacar muchas cosas, ¿no? Mentir, robar, quizás demostrar bastante cosas. No es tan difícil pensar en esto, pero ¿qué de la muerte? ¿Qué sería una vida sin ética en cuanto a la muerte? ¿Qué es esto? ¿Qué opinas? ¿Cómo? ¿Alguna idea? Bueno, hemos hablado un poquito de una palabra, se llama eutanasia. ¿No es cierto? ¿Cómo? No ético sería. Ajá. ¿Y ejemplos de ética o falta de ética? Eliminarse solo, así, con pastillas. Ok, suicidio. Como Judas lo hizo. Ajá, Judas se colgó. Sí. Ok. Ética en cuanto a la muerte. Podremos hablar de la muerte de otros también. Podemos hablar de la muerte de bebés, el aborto. Podemos hablar de anticonceptivos. Sabe que a algunos anticonceptivos se le da obviamente a la mujer de antemano, está tomando la pastilla cada mes, pero hay otros que son conocidos como la píldora del día después, el día posterior, y eso literalmente se toma y ya ha habido concepción en algunos casos, obviamente en la mayoría de los casos ha habido concepción, pero si la mujer dice no deseo embarazo ahora, entonces puede tomar esta pastilla después, y hay otra pastilla que se toma más adelante todavía, una semana después, etc., y mata el bebé que ya está formando. Bueno, solo tiene una semana, casi no se puede ver, es casi invisible, pero de todos modos, si ha habido concepción, nosotros creemos que ya hay vida. Bueno, cosas del matrimonio, la ética del matrimonio. Tú mismo tendrás que decidir en tu ministerio. Si alguien viene a ti y dice, mira, eso es un caso que tuvimos. Yo estuve casado, no obviamente en mi propia familia, pero en nuestro ministerio, alguien viene y dice, estuve casado, pero me separé de esta mujer y ahora estoy con otra. Estamos conviviendo años y tenemos hijos. Y la primera también tiene su pareja, pero nunca ha habido divorcio. Ahora, para mí, con mis convicciones es difícil. ¿Por qué? Porque yo estoy en contra del divorcio. Pero a la vez, ¿qué le voy a decir? No puede casarse con la mujer con la cual está, a menos que divorcie. Y no puede volver con la primera tampoco, porque ella también tiene su pareja y él además no quiere volver con ella. Se da cuenta, es un poco complicado, ¿no? Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es que no podemos regresar atrás, no podemos volver en el tiempo. Lo único que podemos hacer es tomar la decisión correcta ahora, adelante. Porque atrás no podemos, adelante nomás podemos. Entonces aquí hablamos de la consejería, sexo opuesto, los hijos, etc. Quizás algunos, no vamos a tomar una encuesta, pero algunos están en contra de cualquier tipo de anticonceptivo. Bueno, creen en que uno se limite nomás a lo que sea necesario, ¿verdad? Y entonces algunos ya tratan de calcular qué día para no tener hijos, que cuándo se puede, cuándo no se puede.
Y sabes que tenemos un nombre por esas personas. Los llamamos padres, porque tienen hijos. Y entonces, quizás no me he entendido bien, pero el punto es, hay diferentes formas de verlo. Algunos creen que se debe tener hijos hasta donde dé, ¿verdad? Hasta la mujer ya deja de ese tiempo de mujeres de tener hijos. Y por eso tienen 10, 12 hijos, etc. Hay otros que creen que se debe limitar. Bueno, continuamos en temas ministeriales: pastoral, liderazgo, predicación, disciplina, bautismo, confesión, teología. Dices, pero ¿cómo? ¿Qué forma? Bueno, miramos por ejemplo el tema pastoral. ¿Quién puede ser pastor? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Tengo que ser enviado por una iglesia? Eso no es ya depender del hombre. O si Dios me manda, yo siento que Dios me ha mandado, ¿puedo ir nomás? Bueno, eso es algo que debes tener en cuenta. Otros temas pastorales, ¿no? ¿Cuánto tiempo debo dedicar al estudio, o a la oración, o a la visita, o al evangelismo, y entre otras cosas? Algunos quizás piensan que está mal trabajar, pero otros piensan que normal se puede trabajar, y otros tienen una posición quizás entre medio que dicen solo se puede trabajar si la iglesia no puede cumplir con el sueldo necesario. Bueno, sin duda hay pastores que son, tienen lujuria por el dinero, aman al dinero, y es una advertencia muy grande en 1 Timoteo 6. ¿Qué de liderazgo? ¿Qué forma de liderazgo vas a tener? En tu iglesia los diáconos toman las decisiones, la congregación toma la decisión, el pastor toma la decisión. Ha habido una discusión bien grande en mi iglesia, porque había un comité de economía. Como les comenté, la iglesia que me han enviado acá es muy grande, tiene más de 1,000 miembros, y su presupuesto anual es millones, literalmente. Su presupuesto anual está en los millones. Entonces, el comité financiero es muy importante, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a hacer qué vamos a hacer con este dinero? ¿Cómo? Bueno, supongamos que un misionero escribe y dice: iglesia, por favor, ustedes me apoyan, son mi iglesia, necesito dinero para comprar un terreno. Ok, ¿quién decide si enviar o no? Es el pastor, es el comité, es toda la congregación. Se dan cuenta que temas de liderazgo son importantes. ¿Qué tal si es alguien que no es miembro de la iglesia, no es misionero de la iglesia, pero es algún conocido, es un amigo del pastor, y él quiere fondos para una obra? La iglesia no le apoya económicamente, pero quizás puede participar en un proyecto. ¿Y qué tal si es solamente amigo del pastor y nadie más lo conoce? ¿Debe participar solo porque el pastor lo conoce? Bueno, quizás no. Yo tengo un amigo que es pastor, era misionero, y él dice, él tiene ciertos misioneros que estima bastante, que quiere apoyar como iglesia, porque él tiene poco tiempo como pastor. Él dice, quisiera que su iglesia apoye estos misioneros, pero él no quiere decir o incentivar o motivar o exigir a la iglesia que apoye sus amigos. Él no quiere que sea un asunto personal. Él no quiere decir, ese es un buen misionero, tienen que escucharlo, tienen que apoyarlo. No, él quiere que el misionero venga y que haga su presentación a la iglesia, y que la iglesia decida si lo va a apoyar o no. Entonces, ya a mí me agrada, yo creo que es la forma correcta. Yo no debo decir, ese es mi amigo, yo lo conozco de hace años, así que nosotros lo vamos a apoyar. No creo que sea así, pero hay que tener cuidado. ¿Qué de la predicación? ¿Sabe que estuve hablando con un hermano el otro día y dice, en las asambleas tiene como
un libro de prédicas, ¿verdad? Todo el sermón ya masticado, con ilustraciones, todo ya preparado. Y la idea es simplemente que el pastor lo estudie y que cuando suba al púlpito ya lo tenga bien masticado para poder explicar. Pero este hermano me dijo que cuando ellos suben al púlpito, leen. A veces traen el mismo libro y prácticamente leen nomás. Ahora, esos pastores pagan un monto mensual, 50 soles, algo así dijo, para conseguir el libro cada mes otro libro, y eso es lo que es la prédica. Bueno, no sé qué dicen ustedes, pero yo creo que no es la forma. Pero en cuanto a la predicación, si alguien predica un sermón que te gustó bastante, puedes ya copiar su bosquejo y usarlo. Si escuchas sermones en internet, quizás te gusta alguno y te dices, quiero usar esto. ¿Se puede? ¿No se puede? Se dan cuenta que hay bastante temas éticos en cuanto al ministerio. Y la predicación también, ¿cuántas veces por semana? El pastor normalmente va a predicar por lo menos 3-4 veces por semana, ¿verdad? Y si cada sermón requiere un promedio de 10 horas de preparación, 10 por 4 ya son 40 horas. ¿Cuándo vas a hacer todo lo demás? Y a veces es difícil ser ético. ¿Por qué? Porque yo debo alimentar la grey con un sermón bien preparado. No debo lanzarme como sea, no debo predicar mis preferencias, mis gustos, no debo simplemente repetir lo que escuché en un audio. No, yo tengo que predicar correctamente, bíblicamente, sana doctrina, y por eso tengo que prepararme, tengo que estudiar. Bueno, que de la disciplina en la iglesia. Hemos hablado un poquito de esto, pero ¿cuándo se debe disciplinar a alguien? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Debo sacar a alguien de la iglesia por mala actitud? Supongamos que en mi congregación hay un hermano que entra y desde el principio se supone que es hermano, no sé, ¿no? Pero desde el principio a fin está así. No canta, no saluda prácticamente, apenitas, ¿no? Durante todo el sermón está mirándome así, con ese ojo, ¿no? Y si le visito en la semana, ya igual, mal humor, me quiere criticar, parece que quiere rendirme por todo. Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Es mala actitud? ¿Es este espíritu amargado? ¿Eso es suficiente para disciplinar a alguien? ¿Me explico? ¿Puedo disciplinarlo simplemente por esa mala actitud o así no es? Bueno, creo que son cosas que podemos y debemos examinar. Bautismo. Sí, hay algunos que tienen esta posición. Si tú fuiste bautizado en otra iglesia, aquí tienes que volver a bautizarte. Hay algunas iglesias que tienen esta posición. No, pero sí fui creyente y sí estuve en otra iglesia de la misma doctrina. No, aquí tienes que volver a bautizarte para dar testimonio. Hay otros que dicen, bueno, si tú fuiste bautizado en cualquier iglesia, ¿qué tal si es una iglesia asambleas? ¿O qué tal si es una iglesia la peruana? Y la persona dice, sí, fui creyente, entendí el evangelio, pero no estuve creciendo, entonces ahora sí quiero congregar acá porque aquí estoy creciendo. ¿Tú vas a exigir que vuelva a bautizarse? A lo mejor quizás van a decir, no. ¿Qué tal si es alguien que fue bautizado por los mormones? Por los testigos. En algunos casos hay personas que dicen, yo estuve en la católica por mucho tiempo y llegué a entender y conocer a Cristo y la católica misma me bautizó. ¿Tú vas a aceptar eso? Entonces hay diferentes preguntas que podemos y debemos tener en cuenta. Acá también menciona la confesión. La confesión, ¿qué es? ¿Debo confesar
confesar mis pecados? No, solo a Cristo. Entonces, ¿por qué dice en Santiago capítulo 5 que debes confesar los pecados a los ancianos y si estás enfermo el Señor te restaurará? Y dices, ¿qué es esto? Bueno, hay cosas por entender. Y la teología. Supongamos que tú entras, ¿ok? Eso es algo que he observado varias veces. Supongamos que tú entras en una iglesia bautista de nuestro grupo, ¿no? Con la misma fe y práctica que tenemos aquí como los bautistas. Pero con el tiempo vas escuchando prédicas, escuchando cosas en línea, leyendo libros nuevos, etc. Y como que vas un poquito cambiando tu posición. ¿Ahora qué debes hacer? Dices, bueno, tengo que ser fiel a mis convicciones, ¿no? Tengo que ser fiel a lo que he aprendido porque creo que es bíblico. Bueno, si es así y sigues enseñando esta nueva doctrina, esta cosa distinta en la iglesia, posiblemente vas a crear una división y posiblemente la iglesia se va a dividir. Mi pastor, un pastor nuestro, él se molestaba. Les comenté ayer, creo, del pastor de música que llegó a creer de forma distinta, empezó a tener otras ideas doctrinales y empezó a formar su grupo aparte y dividió la iglesia. Y el pastor dijo, ¿cómo es posible que esté en mi staff, ¿no? en el personal de la iglesia, está recibiendo salario acá, pero está enseñando otra cosa? Y a la vez empezó a juntar su grupo y al final los sacó de acá y los llevó aparte. Eso es falta de ética, ¿no es cierto? Si yo tengo otra doctrina que la iglesia donde estoy y yo no soy el pastor principal, entonces yo tengo el deber de ser sincero con el pastor, comentarle la verdad y pedir qué es lo que él desea, ¿verdad? Eso sería lo ético. Pastor, mi posición en cuanto a estas cosas ha cambiado. Ahora, estoy aquí delante de ustedes para ser sincero y también estoy a su disposición. ¿Qué desea usted? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Me da un tiempo? ¿Qué es lo que desea? Eso sería lo ético, ¿no es cierto? Porque enseñar otra cosa que no es lo mismo que tuve cuando entré, o no es lo mismo que cree esta iglesia, no es ético. Ahora tú quizás digas, no, esta iglesia necesita avivamiento. Ok, sí, esto sí. Pero enseñar otra doctrina que no es la misma que tuviste al entrar, entonces ahí sí está mal, creo. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué es un código ético? ¿Qué es un código de ética pastoral? El código de ética pastoral es el conjunto de normas bíblicas que van a regir mi vida como siervo de Dios, tanto en la esfera de mis motivaciones como en la de mis acciones, y que determinarán mi conducta en relación con Dios y mi vida personal, mi familia, la iglesia, el gobierno con sus autoridades y la sociedad en general, en toda circunstancia. Ok, ese es el final de página 7. Página 8, por favor. Aquí hay objetivos generales. Objetivos generales. Número 1, servir con excelencia. Servir con excelencia. Buscando ser a la medida de la estatura de Cristo en todas las áreas de mi vida. Yo debo ser diligente, ¿verdad? La Biblia dice, debo ser diligente. No para servir al ojo, no para servir al hombre, sino porque es para Dios. 2, ser ejemplo de vida a los creyentes y a la sociedad. Ser ejemplo de vida. Ser ejemplo de vida a los creyentes y a la sociedad. ¿Se acuerda que Pablo también dijo a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes, ¿verdad? Palabra, conducta, fe, amor, en todo, ¿verdad? Debemos ser ejemplo. 3, llevar luz en medio de un mundo lleno de corrupción e inmoralidades, donde los principios morales están olvidados. Ahora, esos son principios generales, pero como hemos visto el caso, no siempre es fácil. ¿Se acuerdan que el caso de prueba que hemos visto? Tu primo
desde chiquito siempre ha sido un poco raro, siempre ha sido un poco distinto. Así de adolescente ya parecía era más notable. De joven ya por fin reveló que él tenía deseos homosexuales y ahora se va a casar. ¿Se acuerdan que hemos hablado de este caso, no? Se va a casar, pero a un homosexual. 2 hombres. Y la pregunta es, ¿debes ir a la boda o no? Ahora tú dices, no, ¿por qué? Porque quiero ser luz. Pero ojo, a la vez, alguien más puede decir sí. ¿Por qué? Porque quiero ir a ser luz. ¿Te das cuenta? Los dos pueden tener posiblemente la misma motivación, pero con 2 conclusiones distintas. Alguno no va porque él dice, yo no quiero aprobar ese matrimonio, yo no estoy a favor de esto porque está en contra de Dios. Y el otro va porque él dice, mi primo necesita a Cristo y si yo no le testifico, ¿quién lo va a hacer? ¿Okay? Diferentes maneras de verlo. A ver, continuando. Número 4. Proteger la vocación del ministro en caso de alguna presión social de violar el presente código de ética. Proteger la vocación del ministro. Que quizás yo escribo mi código de ética pastoral y en algún momento la sociedad dice algo. Por ejemplo, hay países donde antemano tienes que presentar tu sermón, tu bosquejo, para ser revisado. Y si algo mal, ellos te observan. Eso está mal. ¿Qué tal si el gobierno acá la exige? Antes de cualquier prédica tienes que entregar tu sermón, una semana antes. Tienes que entregar tu sermón a la oficina de religiosidad y el ministro y sus subordinados lo van a revisar. Y si algo está mal, si tú estás hablando contra el gobierno, contra los homosexuales, contra tal, tú vas a recibir una observación. ¿Ya? Y ellos, bueno, a lo largo tendrán el poder de sacarte del pastorado, o multarte, o cerrar la puerta de la iglesia, etc. Bueno, tienes que seguir tu código ético, aunque cual sea la presión, ¿no es cierto? Tienes que ser ético, tienes que predicar toda la Biblia. Número 5, hacer conocer a los miembros de mi congregación y personas en general la forma como me manejo en todas las áreas de mi vida. Pablo dice en 1 Corintios, ahí menciona capítulo 14, pero él menciona en la primera parte, también en 2 Corintios, capítulos 2 y 3, él dice, no hablamos con astucia, hablamos con franqueza. Estamos aquí abiertos, queremos que todos nos vean, que nos conozcan. No estamos aquí tapando cosas, maquinando, tratando de convencer o manipular. Hagamos las cosas abiertamente. Número 6. Dar el trato de igualdad a cualquier persona que solicite mis servicios sin discriminación alguna. Ahora, si eso está en tu código ético y un homosexual viene y dice, ya, quiero que me hagas el matrimonio, ¿verdad? Una pareja de hombres o una pareja de mujeres, ¿qué vas a hacer? Y último acá, número 7. En todos los aspectos, como siervo de Dios, buscaré solamente glorificar y agradar a Dios. ¿Ok? Muy bien, esto es el final de esta parte. Y a continuación vamos a ver un código de ética. Entonces vamos a volver en unos minutos para continuar y mirar el código de ética. Gracias.